Lo siento, no puedo ayudar con ese contenido. Una noche oscura como la del alma misma, el viento aullaba como un lobo hambriento en un bosque sombrío. Cualquiera que viviera en el pueblo de San Andrés sabía que no se debía hablar sobre la casa de los susurros, un viejo caserón al final de la calle, donde nunca se veía luz y las sombras parecían tener vida propia. Los rumores volaban por el aire, espesorados con miedo, luces parpadeantes en medio de la oscuridad, ecos de risas que no eran de este mundo, y, lo más escalofriante, las almas que desaparecían al cruzar su umbral. La gente decía que los espejos de la casa reflejaban no solo la imagen, sino los secretos más oscuros del ser, y que aquellos que se quedaban mirándolos perdían el camino de regreso a la realidad. El aire estaba cargado de un cosquilleo, como si la casa misma respirara, aguardando y observando. Como no temerle, esa fría noche, en medio de un mar de dudas, un grupo de amigos decidió desafiar lo desconocido. Con corazones palpitantes y manos temblorosas, se acercaron a la entrada donde las puertas crujían bajo el peso del silencio. Sus rostros reflejaban el miedo y la valentía a partes iguales. La bruma espesa danzaba a su alrededor mientras avanzaban, cada paso más profundo en la penumbra. Esos susurros, qué inquietantes. Parecía que la casa les hablaba. Llamándolos, la atmósfera se saturó de tensión. Entonces, uno de ellos, Juan, lanzó un grito que heló la sangre: «Miren». Una figura se asoma por la ventana. Los demás se congelaron, petrificados como estatuas de marfil. Algo los observaba. ¿Quién? ¿Qué era? Fue un momento de pura electricidad, de incertidumbre. La oscuridad se volvió aún más opresiva. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y aprovecha para darle like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Mientras Juan temblaba, los demás se miraron, preguntándose si debían continuar o huir. La curiosidad venció, y reunieron valor, decididos a descubrir la verdad detrás de aquella figura. Y antes de que pudieran pensar en retroceder, un grito desgarrador resonó en la noche, helando sus corazones. ¿Era realmente una persona o un eco de algo más siniestro que habitaba en la casa de los susurros? El aire se volvió denso, como si la casa misma se alimentara del pavor que emanaba del grupo. La figura en la ventana parecía moverse, pero no era un movimiento normal, sino un vaivén sutil que desafiaba las leyes de la lógica. La luz de la luna proyectaba sombras que se retorcía, como si intentaran escapar de la casa. María, la más valiente del grupo, avanzó un paso adelante, rompiendo el silencio de la noche. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz resonando en la oscuridad, como un eco lejano que desaparecía en el abismo. No hubo respuesta. Solo un murmullar inquietante que se deslizó entre las sombras, un canto casi melodioso que parecía emanar desde las profundidades de la casa. El grupo agudizó los oídos, atrapados entre el miedo y la fascinación. De repente, la figura se retiró de la ventana. ¿Qué hacemos?, murmuró Ana, aferrándose a la muñeca de su amiga. Su rostro empalidecido se iluminó solo con el reflejo de su propia angustia. Quizás deberíamos irnos, propuso Roberto, pero su voz temblaba, y todos sabían que el deseo de escapar se debatía en su interior como un mar en tormenta. ¿Y si hay alguien que necesita ayuda? La pregunta de María, cargada de valentía, resonó como un disparo en la sorda noche. La decisión estaba tomada, no podían irse sin responder a la inquietud que les había impulsado a cruzar el umbral. Con un susurro, el grupo se aproximó a la puerta principal. El viento aullante les advertía, pero ellos empujaron la puerta de madera, que cedió con un crujido, como un quejido ancestral de un ser herido.
Pasaron al interior, y el golpe de frío les cortó la respiración. La casa los envolvió, un abrazo gélido que hacía que los pelos en sus brazos se erizaran, los susurros se convirtieron en gritos al caminar por el pasillo. Cristales quebrantados y polvo en los rincones creaban un eco seductor que prometía revelaciones, pero a un alto precio. A medida que avanzaban, atravesaron una serie de habitaciones desoladas, con retratos antiguos que parecían observarlos. Sus ojos seguían cada movimiento, y sentían una fría mirada que analizaba sus almas. Cuando llegaron a la sala principal, encontraron un espejo gigantesco, cubierto por un velo de telarañas. Era un objeto que prometía todo y nada a la vez. Juan, sin poder resistir, soltó la mano de su amigo y se acercó. «Miren esto». Su voz, ahora un susurro, se perdió ante la imagen que comenzó a formar en el cristal. El reflejo mostraba un destello de movimiento, las sombras cobraron vida. Tenía la sensación de que allí, en ese tiempo congelado, se hallaba la clave de lo que habían venido a buscar. Pero con cada segundo que pasaba, la atmósfera se volvió más tensa. Una presencia, no visible, parecía manifestarse, como una tormenta a la espera de estallar. María sintió un tirón en su pecho. «Juan, no lo toques». Pero él, hipnotizado por el espejo, extendió la mano. Fue un instante, solo un instante, cuando la imagen en el cristal se tornó oscura, absorbiéndolo en un vacío aterrador. Todo sucedió en un parpadeo. El grito de Juan quedó atrapado en sus labios, y la habitación se llenó de una calma inquietante, como si la casa hubiera exhalado su último suspiro. «Juan», gritaron todos a la vez, pero no hubo respuesta. La casa vibraba, resonando con un eco que decía más que 1000 palabras: no todos pueden salir. Se miraron unos a otros, aterrados. ¿Qué habían liberado al entrar? La oscuridad profundizó su abrazo y lo que comenzó como una aventura ahora se sentía como una condena. Mientras la luz titilante del espejo proyectaba imágenes confusas, la última pregunta surgió en sus mentes: ¿podían salvar a Juan antes de que fuera demasiado tarde? Un golpe resonó en la puerta trasera de la casa, quebrando el silencio. ¿Era alguien que venía a ayudar, o era algo más que buscaba añadir una nueva alma en su colección? La tensión era palpable, y la única certeza que tenían era el miedo. El golpe en la puerta resonó de nuevo, esta vez con más fuerza, como si una fuerza invisible hubiera decidido reclamar su atención. El grupo se miró nerviosamente, sin saber qué hacer. A medida que el eco del impacto se desvanecía, la tensión se apoderó de la habitación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ana, su voz quebrada. El pánico en sus ojos reflejaba lo que todos sentían, una desesperación mezclada con una confusión abrumadora. «Hay que salir, hay que buscar ayuda», respondió Roberto, aunque sus palabras sonaban más a una súplica que a un plan. Pero María sabía que eso no resolvería nada. «No podemos dejar a Juan aquí», afirmó con firmeza, a pesar de que su voz temblaba. Mientras decidían, el golpe retumbó una vez más, esta vez acompañado de un susurro escalofriante que parecía emerger de las paredes mismas. «Déjalos entrar». Las palabras flotaron en el aire, envolviendo al grupo con un miedo helado. No podrían ignorar esa invitación. «¿Y sí?», comenzó Ana, su mente buscando una salida, un hilo de esperanza, pero cada opción parecía llevarlos a un callejón sin salida. Los rostros de sus amigos estaban pálidos, los ojos, asustados. Todos concordaban que esa casa necesitaba ser abandonada, pero quedaba un hilo del cordón que los unía a Juan, atrapado en el interior del espejo. «Debemos investigar a fondo. Quizás encontremos alguna pista, algo que nos indique cómo liberarlo», propuso María, su determinación brillando a través del miedo. Con un suspiro profundo que mezclaba resignación y coraje, avanzaron hacia el origen del golpe. La puerta trasera, un umbral oscuro cuya sombra parecía tragarse la luz. Con cada paso, el aire se tornaba más pesado, los corazones latían con fuerza y el canto se intensificaba, ahora transformado en una melodía macabra que envolvía el lugar en un aura aterradora. Al llegar a la puerta, Roberto tomó la manija con mano temblorosa y,
después de una mirada entre ellos, la giró, la puerta se abrió lentamente, chirriando como si se quejara de su propia existencia. Lo que encontraron más allá fue un corredor que se extendía hasta la noche, una neblina densa cubría el suelo, y la luz de la luna apenas lograba penetrar. Tal como las sombras de la casa, tentaban al grupo a adentrarse, sin embargo, la espera se volvió demasiado. Respaldados por el deseo de rescatar a su amigo y guiados por una fuerza inexplicable, comenzaron a avanzar. El corredor pareció alargarse interminablemente, cada paso resonando como un latido. Las paredes estaban impregnadas de secretos, recuerdos perdidos en el tiempo, pero el camino les ofrecía una sensación de esperanza. Juan, gritó María, su voz quebrándose al pronunciar su nombre, una mezcla de angustia y deseo de que su amigo respondiera. Todo se detuvo por un instante, y el eco de su grito reverberó en el aire. Un susurro distante, una respuesta tal vez, cruzó la brisa. Ayúdame, el grupo se miró, la adrenalina fluyendo. No tenían otra opción. Pero justo cuando comenzaron a avanzar, otra sombra se deslizó a su lado. Algo se movió a su alrededor, algo que no estaban preparados para enfrentar. Un frío intenso los envolvió, y las risas burlonas de alguien, o algo, resonaron en la oscuridad. La profunda risa se convirtió rápidamente en una cacofonía de gritos y murmullos, todos convergiendo en un solo clamor: no hay salida. Justo en ese momento, sintieron un tirón en sus cuerpos, arrastrándolos hacia atrás. La casa, la noche, el espejo, todo comenzó a girar a su alrededor. No solo tenían que salvar a Juan, sino también encontrarse a sí mismos en el proceso y enfrentarse al gran misterio que esa casa encerraba. ¿Podrían sobrevivir, o eran solo piezas más del juego macabro de la casa? La pregunta los acompañó mientras la oscuridad se cerraba sobre ellos. La oscuridad se tragó sus gritos y sus esperanzas mientras el mundo que conocían se desmoronaba a su alrededor. El tirón se volvió más fuerte, como si la casa estuviera decidida a absorberlos, a convertirlos en parte de su oscura historia. Sus cuerpos se enfrentaron a un abismo helado, y a medida que se deslizaban, el tiempo pareció desvanecerse, desprendiendo cada segundo que pasaban en el corredor. De repente, todo se detuvo. Una luz, tenue y mortecina, iluminó un pequeño espacio, como si el despertar de una memoria perdida los hubiera alcanzado. Se encontraban en una habitación extraña, con paredes cubiertas de espejos que reflejaban imágenes distorsionadas. Las versiones de ellos mismos sonreían de manera burlona, mientras sus propios ojos mostraban desesperación. Ante ellos, en el centro de la sala, se alzaba una mesa oscura, y sobre ella reposaba un antiguo libro, adornado con símbolos que parecían latir con una energía propia. ¿Qué es esto?, murmuró Ana, acercándose con cautela, sin apartar la vista de su reflejo, que ahora la miraba con un gesto de burla. Podría ser la clave para ayudar a Juan. No te acerques más, advirtió Roberto, tomando su brazo con una mano temblorosa. ¿Y si este es solo un truco de la casa? Pero fue demasiado tarde. La curiosidad de Ana la llevó a abrir el libro, despidiendo un crepitar ominoso que llenó la habitación. Las páginas comenzaron a volar, la escritura brilló, revelando fragmentos de historias antiguas sobre almas atrapadas y pactos oscuros. Un aire grisáceo empezó a tomar forma a su alrededor, y las risas burlonas de antes se hicieron más audibles, resonando dentro de sus cabezas. No tienen idea de lo que están haciendo, una voz etérea susurró, dando vida a su miedo. Esa voz resonó no solo con tonterías, sino con la realidad. La habitación se transformó en un laberinto de recuerdos y demonios personales. Cada espejo arrojaba visiones de sus miedos más profundos, las inseguridades, las pérdidas y las sombras de secretos que habían tratado de enterrar. María sintió un nudo en la garganta al ver cómo su reflejo se distorsionaba en la imagen de una niña pequeña, llorando en una esquina oscura. No. Esto no es real, gritó ella, tratando de convencer a su propio reflejo de que estaba equivocada. ¿No es real? ¿O simplemente tú no quieres aceptarlo?, respondió una figura oscura en un espejo cercano, sonriendo con malicia.
La casa ha venido por ustedes, cada uno tiene un pasado que enfrentar, y yo soy el guardián de sus secretos. Mientras la tensión aumentaba, los murmullos en la habitación se convirtieron en un clamor ensordecedor, dominando su voluntad. Juan, necesitamos salvarlo, insistió Roberto en un susurro quebradizo, luchando por mantenerse enfocado en su misión. Pero el libro del centro parecía captar su atención, llamando a Ana y a los demás con la promesa de respuestas. «Cierra ese libro», exclamó María, pero Ana, atrapada en un trance hipnótico, lo abrió de par en par. Las palabras brillaron intensamente y una ráfaga de viento azotó la habitación, arrastrando consigo visiones de su amigo Juan, gritando, atrapado entre dos mundos. «Ayúdame», volvió a ecoar su voz, llenando el espacio con un intenso dolor. Aquella última súplica hacía temblar los corazones de todos. La pregunta retumbó dentro de sus mentes, ¿deberían seguir el camino que la casa les tenía preparado, sabiendo que podría ser una trampa mortal? Pero, ¿qué pasaría si no hacían nada? La tensión se volvió insoportable, mientras su futuro pendía de un hilo, un nuevo golpe resonó en el lugar, esta vez proveniente de la puerta de salida, ahora sellada por sombras. Las risas burlonas se habían silenciado por un momento y el tiempo parecía detenerse. El frío en el aire se volvió insoportable, y una nueva voz, más profunda y aterradora, susurró, «La elección es suya, o de él para siempre», con el destino de Juan en la balanza y la casa presionando sobre ellos. La decisión que estaba por tomarse podría cambiarlo todo o destruirlos. ¿Tendrían la valentía para enfrentar su pasado y salvar a su amigo, o el precio sería demasiado alto? El aire se enfrió aún más, cargado de una tensión palpable. Ana, paralizada por la luz que emanaba del libro, sintió que la energía en la habitación comenzaba a arrastrar su voluntad. La voz que resonó en sus oídos ahora parecía provenir de cada espejo, de cada esquina, incluso de su propia cabeza. Era una cacofonía de susurros, ecos de sus peores temores. «No puedo dejarlo». «No puedo», gritó Ana, pero el sonido se ahogó entre las sombras, como si la misma casa lo devorara. Su rostro se iluminó con una mezcla de determinación y pánico, y sin darse cuenta, comenzó a leer las palabras escritas en el antiguo libro. «Deberían saber que cada decisión conlleva un precio», comenzó a cantar la voz oscura que los rodeaba. Los espejos comenzaron a distorsionarse, haciendo que sus reflejos se retorcieran en lo que parecía ser una danza macabra. «Ana, para. No leas más», exclamó Roberto, luchando contra el deseo de acercarse a ella. Era como si un hilo invisible los uniera, y al mismo tiempo, los separara. Los ojos de Ana brillaban con una luz sobrenatural mientras seguía leyendo, cada palabra parecía absorberla más hacia ese oscuro abismo. «Mira», gritó María, apuntando a un espejo en particular. En la superficie, una escena se desarrollaba. Juan, rodeado por sombras, gritaba su nombre, su rostro reflejaba el terror y la desesperación. «Esto es lo que está ocurriendo, tenemos que hacer algo». «Pero, ¿cómo?», susurró Roberto, temblando. Su mirada se mantenía fija en el libro, que ahora prometía algo seductor, algo que podía cambiar su destino. La tentación se apoderaba de él, y aún así, el miedo lo mantenía a raya. La voz resonó nuevamente, ¿qué están dispuestos a sacrificar? Todo tiene un precio. ¿Salvarán a su amigo a costa de su propia luz? Ana cerró los ojos, sintiendo una conexión extraña con el libro. «Si hay una manera de salvarlo, debemos intentarlo», dijo, su voz ahora baja y melancólica. «¿Pero qué sacrificaríamos?» Una risa inhumana llenó el espacio. Sus miedos, sus secretos o quizás sus recuerdos más preciados. «La elección es tuya, lo que entregues, será lo que elijas liberar». María se arqueó, afectada por el dolor de aquella decisión. «No podemos dejar que la casa gane. Juan no es solo un amigo, es parte de nosotros. No podemos perderlo», dijo casi entre lágrimas, recordando las risas compartidas, los sueños, los momentos que jamás debían olvidarse. Roberto sostuvo la mano de María con firmeza.
No podemos perder a ninguno de nosotros. La casa nos quiere dividir, quiere que elijamos entre nosotros mismos. No lo haré. El entorno cobró vida, la luz y las sombras luchando entre sí mientras el libro brillaba intensamente, como si quisiese ser el centro de esa guerra interna. Las risas burlonas se intensificaron, el aire se volvió más pesado, cada uno luchaba con sus propios demonios reflejados en las superficies brillantes. Entonces, el estruendo de un grito desgarrador surgió del espejo más grande, uno que parecía más oscuro que el resto. Era Juan, luchando por liberarse de sus propias cadenas invisibles. Ayúdame, por favor. No dejen que me atrapen aquí. Cada palabra resonó como un golpe al corazón de cada uno de ellos. En ese instante, comprendieron que la casa no solo quería que eligieran un camino, quería que se enfrentaran a su propia oscuridad. La decisión pesaba más que nunca, y aunque la puerta de la habitación seguía sellada, en sus corazones sabían que el tiempo se acababa. ¿Qué harían ahora? La habitación comenzó a temblar, las imágenes en los espejos se deformaron por el dolor y la lucha interna de ellos. La luz del libro parpadeaba con fuerza, como si fuese un faro en medio de una tormenta. Tienen que decidir ya. O perderán a Juan para siempre, clamó la voz en un eco aterrador, mientras todo se oscurecía a su alrededor, la intensa voz de Juan rasgó la atmósfera, no me dejen. Por favor, no, y así, con un último grito de ayuda que reverberaba en cada rincón de la casa, la posibilidad de un sacrificio se cernía sobre ellos. El tiempo se detuvo una vez más. ¿Cuál sería el precio que pagarían por su amigo? El silencio se volvió una presión insoportable. Ana, con el libro aún abierto frente a ella, sentía cómo las sombras la abrazaban, cada vez más cerca, como si la casa misma quisiera consumirla. Algunas palabras del texto danzaban en su mente, resonando con ecos de advertencia: todo tiene un precio. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó María con voz tenue, su mirada oscilando entre los espejos y la desesperación en el rostro de Juan. La imagen del amigo atrapado parecía cobrar vida, y las líneas de su rostro reflejaban el horror que todos sentían en ese instante. Roberto se sintió abrumado, el conflicto interno lo desgastaba. No podía permitir que la casa se interpusiera entre ellos, pero cada vez que trataba de pensar con claridad, la voz oscura lo llamaba. Tienes miedo, el miedo es un buen comienzo, susurraba, tejiendo una red de inseguridades en su mente. Ana se acercó un poco más al libro, su rostro iluminado por la luz del texto. No podemos dudar más. Juan necesita que tomemos una decisión. Si el precio es algo que hemos guardado, entonces sus palabras se detuvieron, como si el horror de su propia propuesta se la hubiera tragado. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Ana?, gritó María, su voz quebrándose. No podemos sacrificar nada, no hay nada de lo que queramos deshacernos. Quizás no sea una elección de sacrificar, interrumpió Roberto, apretando los puños. Tal vez sea una forma de liberarnos, de mostrarle a esta casa que no controla nuestras vidas. ¿Liberarnos de qué, exactamente?, respondió María, su voz llena de angustia. ¿De lo que somos? ¿De lo que hemos vivido? La voz de la casa se burló de ellos. Tiempos difíciles, ¿verdad? Sus recuerdos los delatan. Siempre hay algo que arrastran. ¿Están listos para dejarlo ir? Ana respiró hondo, enfrentando la realidad de lo que dijo. Sabía que sus secretos, sus inseguridades, eran cadenas invisibles que cada uno llevaba consigo. Estamos atrapados en un ciclo, y si esto nos libera de una vez por todas, ¿estamos dispuestos a intentarlo? De repente, una corriente eléctrica recorrió la habitación. La luz del libro pulsaba al mismo ritmo que sus corazones, cada uno luchando, cada uno enfrentando su propia oscuridad. Juan seguía allí, su rostro desesperado, incluso las sombras a su alrededor parecían moverse con ansiedad, como si le temieran a la decisión que estaban a punto de tomar. No quieres perderme. Hay luz en nosotros. Ana, hazlo. No dejen que la casa lo haga. Suplicó Juan, su voz entrecortada.
Era un llamado que despertaba la esperanza en sus corazones, aún en medio del horror. El aire se volvió más denso cuando Ana levantó la mirada, el brillo del libro la deslumbraba. ¿Qué tal si liberamos nuestras verdades? Quizá el precio a pagar no sea tan alto como pensamos. María y Roberto intercambiaron miradas. Tal vez esa era la única forma de cortar la conexión que la casa intentaba crear entre ellos. Pero en ese instante, otra risa inhumana surgió, diferente, más amarga. Ah. La verdad, esa es un regalo doble filo. Así que, adelante. Las imágenes en los espejos comenzaron a distorsionarse aún más, mostrando sus miedos desnudos. Los secretos más oscuros comenzaron a surgir, enredando sus corazones en cadenas de traición y tristeza. Ahora era el momento, y el grito de Juan retumbaba en sus mentes: no se dejen engañar. Ana sintió una oleada de valentía y miedo al mismo tiempo. ¿Estaban listos para enfrentar su verdad? El reloj marcaba un tiempo que parecía acabarse, y con cada segundo que pasaba, la dirección de su destino se definía aún más. «Lo haré», gritó ella, y en un acto de desesperación, cerró el libro de golpe, rompiendo el hechizo que parecía atraparlos. Pero, de repente, la habitación se iluminó de nuevo, y una sombra se formó en el rincón más oscuro, tomando la figura de Juan. «No puedo dejar que eso pase», dijo la sombra, con una voz que parecía un eco lejano. Una nueva batalla comenzaba, y el destino de todos estaba en juego. ¿Serían los secretos de cada uno el costo por liberar a Juan, o había algo más? ¿Oscuro acechando en la casa dispuesto a atrapar a todos en su red? La sombra de Juan temblaba, su figura distorsionada por un dolor antiguo y profundo. «No hay verdad sin consecuencias», pronunció, y sus ojos, antes cargados de vida, ahora reflejaban la desesperación de años arrastrando secretos. La habitación parecía girar a su alrededor, las paredes palpitaban como si el mismo ladrillo respirara angustia. Ana retrocedió un paso, sus pies temblando. La idea de liberar secretos se volvía terrorífica ante la amenaza tangible que se cernía. «Juan, ¿eres tú? Rompe la conexión. Recuerda quién eres», gritó, su voz temblando, luchando contra el pánico que la invadía. Pero la sombra sonrió, una mueca cruel que hacía eco del castañeteo de dientes. «Soy lo que tú misma temes. Cada verdad tiene un costo, cada palabra un sacrificio. Dime, ¿quién de ustedes está listo para afrontar lo que han ocultado? No hay escondite en la oscuridad». María apretó la mano de Roberto, sintiendo cómo la desesperación les invadía. «No, Ana. No debemos. Esto no es quién es Juan. Es solo la casa manipulando nuestra mente». Su voz resonaba con un leve hilo de esperanza, pero al mismo tiempo, una sombra de duda oscurecía su mirada. «Es una trampa», murmuró Roberto, sus ojos fijos en la sombra. «Está jugando con nosotros. No podemos dejar que nos divida». La habitación tembló nuevamente, objetos cayendo al suelo, desatando una cacofonía que hizo eco en sus corazones. El libro, ahora cerrado, reposaba entre ellos como un monstruo que había sido alimentado con sus miedos más profundos. Ana, sintiéndose atrapada, recordó los momentos en los que cada uno había liberado fragmentos de su historia. «María, ¿y si la verdad que guardas es el motivo por el que nunca has podido amar? Rompe tus cadenas. Roberto, ¿te atreves a enfrentar tu rencor?». La voz de Ana era una mezcla de desesperación y determinación. A medida que sus palabras flotaban en el aire, las sombras parecían intensificarse. Una palabra, un secreto, y todo puede cambiar. Retumbó la casa, como un eco literario, anhelando que se destapara la verdad como un torrente desbordante. «Ana», gritó Juan, su voz más fuerte, con un leve atisbo de esperanza brotando. «No estoy perdido. No dejes que la casa te confunda. La verdad es el camino hacia la luz». Las paredes comenzaron a ceder alrededor de ellos, y Ana podía ver el profundo abismo al final del pasillo, como un portal a otra realidad. «Debemos hacer esto ahora».
exclamó, lanzándose hacia el libro, tratando de rebelarse contra el temor que la mantenía atrapada. Pero ¿y si los sacrificios son demasiado? Interrumpió María, la voz quebrándose, mientras recordaba sus propios secretos oscuros. ¿Y si no vale la pena? Ana sostuvo el libro con firmeza, sus manos sudorosas. No hay otra opción. Si no lo hacemos, perderemos a Juan para siempre y a nosotros mismos en el proceso. En sus ojos había una resolución naciente, la promesa de no rendirse, el aire se volvió helado, y una risa aterradora resonó nuevamente en la casa. Bien, bien, la hora de la verdad ha llegado, susurró. ¿Quién está dispuesto a arriesgarlo todo? Hagan su elección. En ese instante, un nuevo destello de luz surgió de la esquina de la sala. Era casi un llamado, una súplica desesperada. Pero más que luz, era una advertencia. Algo en el aire cambió, algo que les decía que sus decisiones podrían no solo afectar su destino, sino el de todos los que se atrevieron a cruzar el umbral de la puerta. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta retumbando en su mente, ¿estaban listos para abrir la caja de Pandora, lanzándose a lo desconocido para salvar a su amigo? La casa se reía, ansiosa por presenciar su elección. ¿Cuánto estarás dispuesto a perder? Resonó la voz, inmensa, como el eco de un juicio final, y en ese momento, Ana comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Sería necesario romper cada cadena, enfrentarse a lo que habían guardado, pero ¿y si el precio era demasiado alto? Las sombras danzaban frente a ellos, como demonios ansiosos por la verdad. La casa se aseguró de que su decisión se volviera inevitable. ¿Qué sacrificios estaban dispuestos a hacer? ¿La luz o la oscuridad? Quedarse entre las sombras o enfrentarse a la verdad. Mientras cada uno contemplaba su decisión, el silencio se hizo eco, y una nueva oscuridad comenzó a consumir la habitación. La batalla tenía mucho más en juego, y el verdadero rostro del horror se revelaría. ¿Podrían liberarse sin perderse a sí mismos? La risa de la casa resonó en sus oídos como un eco eterno, retumbando en sus corazones. ¿Están listos, mis queridos amigos? La verdad tiene un costo, un precio que ustedes deben determinar. Estoy ansioso por saber cuánto estarán dispuestos a entregar, murmuró la sombra de Juan, su voz ahora un susurro inquietante que se arrastraba entre las rendijas de sus mentes. Ana sintió que la desesperación se apoderaba de ella. La habitación, que antes había sido solo una casa, ahora parecía un ser vivo, con aire tibio que apretaba su pecho. Juan, se atrevió a susurrar, ¿a qué costo? Te necesitamos aquí, con nosotros. No dejes que esto te consuma. Roberto, atrapado entre la realidad y las confusiones de un corazón aterrorizado, miró a Ana con los ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si la verdad que revelamos nos separa? ¿Y si nos destruye a todos? Su voz temblante resonó como un disparo en la oscuridad. Las palabras flotaban en el aire, pesadas como piedras, la ansiedad lo envolvía como un abrazo helado. María, temblando de miedo, recordó fragmentos de su vida, sus propias verdades que la habían llevado a construir muros alrededor de su corazón. Siempre he tenido miedo de ser vista, de que me conozcan de verdad. ¿Y si esa verdad no es digna de amor? Preguntó, su voz descendiendo a un susurro quebrado. La casa pareció inclinarse hacia ella, como si la estuviera juzgando. Las verdades son doradas, insistió Ana, en un instante de lucidez. La casa se alimenta de nuestras dudas, de nuestros temores. Si no hablamos, continuaremos atrapados, perdidos en la oscuridad. Pero, Ana. Interrumpió Juan, su rostro aún a la sombra, pero con un atisbo de claridad. Tienes que entender que a veces la verdad duele. No todos están listos para lidiar con el dolor. Su mirada se tornó profunda, y Ana vio la angustia reflejada en sus ojos. No quiero ser un peso, una cadena para ustedes. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. Esta era la lucha más dura, no solo por Juan, sino por cada uno de ellos. No vamos a abandonarte, eso nunca. Pero para traerte de vuelta,
tenemos que arriesgarlo todo. Cada uno debe enfrentar sus propios secretos. En aquel instante, la casa pareció inhalar, el aire se tornó denso. Hablar, eso quieren, ¿verdad? Se burló la sombra. ¿Quién se atreverá a dar el primer paso hacia la libertad, aunque eso signifique también el sufrimiento? Ana dio un paso al frente, su corazón latiendo con fuerza. Yo seré la primera. He guardado muchas cosas, dudas sobre mí misma, sobre mi familia y sobre lo que he hecho. Siempre he temido ser un fracaso. Su voz resonaba como un timbre claro en medio de la tormenta. Pero sé que para salvar a Juan, tengo que ser valiente. Un silencio tenso se cernió. Con cada mirada, las sombras parecían acercarse más, como si esperaran su reacción, su elección. Roberto sintió que el peso de su propio secreto lo oprimía. Yo también tengo algo que confesar. Siempre he sentido que no soy suficiente. Que mis fracasos han borrado cualquier esperanza de redención. No quiero perder a Juan. Gritó, sus palabras resonando en la atmósfera cargada. María tragó saliva, su voz era un hilo. No quiero ser la forma de amor que lastima, la que no sabe amar. He llevado este secreto tanto. Pero para Juan, haré lo que sea necesario. La casa comenzó a vibrar con una energía oscura, júbilo y sufrimiento danzando bajo el mismo techo. Interesante, muy interesante, musitó la sombra mientras las primeras palabras de Ana llenaban el aire frío con su dolor. ¿Así que están listos para revelar sus verdades? La revelación comenzará, pero no sin consecuencias, y justo cuando estaba a punto de pronunciar la siguiente palabra, las luces parpadearon y el suelo tembló, como si un gran secreto oculto estuviera despertando. Una grieta surgió en el suelo, y un susurro conocido llenó el espacio. No paren. No se detengan ahora. Resonó una voz familiar, que hizo que el corazón de Ana se detuviera. La sombra se entusiasmó. Ah, pero ahora se suma más de un secreto. El juego apenas comienza. Están a punto de descubrir que no todos sus miedos son propios. Los tres sintieron el horror creciendo y, en ese momento, comprendieron que lo que había estado oculto en la casa no solo amenazaba con liberarse, sino también con arrastrarlos a un abismo que jamás habían imaginado. Ana sintió una mezcla de miedo y determinación. La batalla estaba lejos de terminar, pero la verdad finalmente estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podrían soportar lo que vendría, o serían consumidos por el pasado que habían querido olvidar? La respuesta se escondía en la grieta que se abría en el suelo, un abismo que prometía respuestas y más misterios. ¿Listos para emprender este camino? Resonó la voz oscura de la casa, el desafío estaba lanzado. Sin retorno posible, la decisión había sido tomada. La grieta en el suelo se expandió, como si la casa misma estuviera respirando. Ana sintió que el aire se volvía más pesado, cada respiración costándole un esfuerzo monumental. La voz familiar que había abandonado el silencio de la habitación la envolvía ahora como un manto helado. ¿Era la voz de su madre? «Mamá», gritó Ana, el eco de su propia voz retumbando en la inmensa negrura. No sabía si la desesperación la llevaba a alucinar, pero había algo palpable, un atisbo de esperanza mezclado con miedo en su pecho. Una figura emergió lentamente de la grieta, oscura y distorsionada, como un reflejo en el agua revuelta. «No te alejes, querida», susurró, su voz suave y temblorosa, como si un hilo de luz intentara romper la oscuridad. «Me has olvidado». María, paralizada de horror, se aferró a Roberto. No puede ser real», murmuró, su mente luchando por aferrar a un cordón de lógica en el remolino de locura que les rodeaba. La sombra en la habitación creció, alimentándose de su miedo, girando a su alrededor como un depredador acechando a su presa. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Roberto, su voz temblando. La sombra del abatimiento se reflejó en su rostro. Estaba empezando a comprender que enfrentar la verdad era solo el comienzo de un viaje desgarrador. La figura avanzó, revelando un rostro conocido, pero cubierto de sombras. «Quiero que enfrentes tus recuerdos. Cada uno de ustedes tiene cadenas que los atan a este lugar».
Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies, su incredulidad desvaneciéndose. ¿Era realmente su madre? El instante entre la esperanza y el horror era aterrador. No, basta. Gritó Ana, dejando que la frustración y el dolor fluyeran en un grito desgarrador. No estoy lista para esto. No quiero recordar. Su cuerpo temblaba, azotado por el torrente de emociones. La figura titilaba, como un reflejo de su temor más profundo. ¿Qué tal si sus verdades no son más que ecos de su dolor? Provocó la sombra, sus ojos iluminándose con un brillo maligno. Cada uno tiene una sombra en su corazón, algo por lo que debería sentir vergüenza. Mientras su voz crecía, el ambiente se tornó helado, impregnado del peso de los secretos a punto de ser liberados. Roberto se giró hacia Ana, su rostro un lienzo de angustia y desesperación. Si enfrentamos esto, ¿qué pasará? ¿Y si perdemos lo poco que nos queda? Sus palabras se desbordaron de miedo, pero también de una necesidad imperiosa de verdad. Tal vez lo que perdamos no era real, murmuró María, su voz apenas un susurro. Quizás es momento de romper estas cadenas. A medida que sus palabras resonaban, la grieta vibró, emitiendo un susurro que parecía hacer eco de su aceptación. Entonces, ¿por qué no comienzan a confesar? Retó la sombra. Cada uno, por un hilo de luz. Mientras más abran sus corazones, más podrán iluminar la oscuridad. El peso de los secretos en la habitación se hizo casi tangible. Ana, con el corazón latiendo desbocado, supo que el momento había llegado. Se sintió pequeña, pero al mismo tiempo, había una chispa de determinación creciendo dentro de ella. He tenido miedo de ser quien soy, se atrevió a decir, su voz temblando, pero firme. ¿Me dejas ser? La figura vaciló, su rostro distorsionado se iluminó de un modo inquietante. Eso, mi querida, es el primer paso para liberarte. Con el cierre de la frase, la lucha por la verdad se volvía inminente y cargada de presión. Pero lo que nunca imaginaron era que dentro de ellos, una verdad aún mayor estaba esperando salir, una que podría reescribir sus destinos completamente. ¿Listos para enfrentar lo que hay dentro de ustedes? Retumbó la casa, un eco que resonaría en sus corazones. La grieta se ensanchó aún más, y un viento gélido se coló entre ellos, llevando consigo un vaho de promesas rotas y sombras olvidadas. Las palabras de sus secretos aún estaban en el borde de sus labios, y la pregunta latente se posó en el aire: ¿quién de ellos sería el primero en caer en la trampa oscura del relato no contado? La penumbra se adensaba, y la casa estaba claramente impaciente para revelar lo que estaba por venir. La sala oscura estaba llena de una tensión que parecía un imán, atrayendo sus miedos y dudas. Ana, Roberto y María, de pie ante la sombra de Juan, sentían que el tiempo se había congelado, pero el eco de sus corazones palpitaba con fuerza. Las sombras danzaban a su alrededor como serpientes, pero dentro de ellos ardía un pequeño destello de valentía. No podemos dejar que esto nos consuma, gritó Ana, sintiendo el peso que cargaba su alma. Juan no se merece estar atrapado aquí por nuestros secretos. Haremos lo que sea necesario para liberarte. Sus palabras resonaron, abriendo un camino de claridad en medio de la oscuridad. Roberto y María, por un instante, se sintieron impulsados por una fuerza externa. Con un profundo aliento, María dijo: yo, tengo que confesar. Siempre he temido que mis emociones son una carga. He construido muros alrededor de mi corazón, convencida de que el amor verdadero no puede existir para alguien como yo. Su voz reverberó en la oscuridad, llevándose consigo un fragmento de su miedo. La sombra titiló, como si fluctuara ante la vulnerabilidad de su confesión. Interesante, pero ¿qué más guardas, querida? Retó, disfrutando del juego. Porque sé que no soy la única, continuó María, su valor aumentando. Miedos, rencores, todos los llevamos. Si he de liberarme, debo despojarme de esto. Roberto sintió brotar la valentía en el aire. No puedo seguir viviendo con este lado de mí mismo, se atrevió.
Siempre he creído que jamás sería suficiente. Pero ver a Juan aquí me ha hecho darme cuenta de que la vida es más que eso. Estoy listo para dejarlo ir. Sus voces se unieron en una culminación de emociones, y por primera vez, su conexión se sintió real y potente. La figura de Juan, atrapada entre el horror y la esperanza, parecía recogerse a sí misma. Sigan. No se detengan. Urgió, su voz resonando como un faro esperanzador. La casa, que había estado silbando un cántico de agonía, comenzó a temblar, una palpable reacción a sus admirables decisiones. Ana sintió que las últimas paredes de su miedo se desmoronaban. ¿Y si me libero de las expectativas que otros tienen sobre mí? Nunca he sido lo suficientemente buena, y eso me ha atormentado por años, comenzó, sintiendo que cada palabra era un ladrillo menos en su carga. No quiero ser un reflejo de lo que los demás esperan. Quiero ser auténtica, incluso si duele. Las sombras comenzaron a apartarse, como si la luz de sus verdades destellara y los atemorizara. La figura de Juan brilló un poco más fuerte. Eso es, sigan así. Con cada confesión, la casa parecía mostrar signos de debilidad, su oscuridad se desvanecía en un aire luminoso y transformador. Lo haremos juntos. Resonó en el aire, cada uno apretando las manos del otro. Se cimentaron en la promesa de apoyarse. No eran solo amigos, eran familia, almas intrínsecamente conectadas. Al ver a sus amigos abrirse, la voz de Juan resonó con sinceridad. He estado atado por dudas y presiones, incluso sintiéndome a menudo solo. No quiero que esto siga, quiero ser libre. La atmósfera vibrante de la casa palpitaba, y con un último impulso, Ana exclamó, ya basta. Lo que sea necesario para liberarnos de nuestras sombras. Estoy lista para enfrentar lo que sea. Un haz de luz intensa emanó de la grieta, iluminando la sala con un destello brillante. Las sombras comenzaron a chisporrotear, retorciéndose como si el dolor que llevaban estaba siendo disuelto ante la purificadora verdad. La habitación, que antes parecía una prisión, se llenó con ecos de sus risas, recuerdos compartidos, y lo que parecía ser una promesa de un nuevo amanecer. Los espejos comenzaban a mostrar reflejos claros, sin distorsiones, revelando versiones auténticas de ellos mismos, libres de cargas. Juan. Gritaron a una sola voz. Vuelve con nosotros. Estamos aquí, no te dejaremos. El poder de su bondad los unió y, a medida que la luz se intensificaba, el reflejo de Juan se hizo más tangible. Su forma se aclaraba cada vez más y más cerca, como si los hilos de sombra se deshacían al contacto de su luz. Con cada latido, el temor se disipaba. La casa dejó escapar un lamento desgarrador, sus ilusiones fueron deshechas una a una. En un último esfuerzo, Juan estiró sus manos hacia ellos. No me dejen. Ayúdenme, en ese instante, comprendieron que no solo todos eran responsables de enfrentar sus propios secretos, sino que la luz de su amistad era el vínculo más fuerte. Consigámoslo. Exclamó Ana, tomando la mano de María y Roberto. Así, juntos, se lanzaron hacia la figura de Juan, rompiendo la última frontera de sombras que los separaban. El impacto que generaron hizo vibrar los cimientos de la casa de los susurros. Una explosión de luz fulminante los envolvió por completo, y con un fuerte eco, la oscuridad finalmente se desvaneció. La casa se desmoronó, como una coraza previa a su renacer. Cuando la luz se desvaneció, se encontraron afuera, en la misma calle donde una vez habían temido cruzar. La casa de los susurros, ahora un eco distante en su memoria, se desvanecía sin dejar rastro. Unos metros hacia el horizonte, Juan estaba ahí, levitando entre la bruma, con una sonrisa iluminada por la libertad. Gracias, todos tienen la luz dentro de sí mismos. Nunca dejen de luchar por quienes son. Su valentía ha hecho que la oscuridad pierda su poder. Sin soltar las manos de sus amigos, Ana, María y Roberto se abrazaron. La conexión estaba más fuerte que nunca, forjando la promesa de nunca más esconderse, ni olvidar el poder de compartir las cargas. La noche había caído, pero unas estrellas emergieron en el cielo despejado,
como pequeños guardianes que guiaban el camino hacia un futuro luminoso. Ahora que has llegado al final de esta increíble historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Tu apoyo es fundamental.